Bueno, vamos a iniciar en realidad vamos a dar continuidad a las patologías suprarrenales, ¿verdad? La vez pasada hablamos del cortisol, de las consecuencias que podría generar. Y hoy vamos a hablar de las otras dos hormonas, que es la aldosterona y el feocromocitoma, ¿verdad? Como siempre, como había dicho la otra vez, un poco de fisiología para poder entender la patología, ¿verdad? Porque si entienden fisiología, ya es fácil. Ya no hay mucho secreto en endocrino en eso. Si se sabe la fisiología, ahora si no se sabe o se sabe a media o muy poco de lo que es fisiología hormonal, ahí está complicado, bastante inclusive. Bueno, como saben, se secreta a nivel de lo que es la región glomerulosa y está muy relacionado a lo que es un gran sistema regulador cardiovascular, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero a diferencia de este sistema, cuando hay un hiperaldosteronismo, hay un aumento de la reabsorción de sodio, hay un aumento de la excreción de potasio, pero sin aumento o activación de la renina. Entonces, algo que tiene que llamar bastante la atención para el diagnóstico inclusive es uno de los estudios para corroborar si hay un problema en el sistema propiamente, ¿verdad? O si es solamente la aldosterona que está trabajando de más o hiperproduciéndose de más, ¿verdad? Y ahí viene lo que se denomina actividad renina plasmática, que normalmente si hay un hiperaldosteronismo, la renina tiene que estar bajo, ¿verdad? No hay el eje sistema renina-angiotensina no se ve comprometido. Normalmente por fisiología, como saben, eh, aumenta la reabsorción de sodio. El sodio y el agua andan juntos, de la mano, son inseparables, como siempre. Y el potasio, ¿verdad? Aumenta, casi siempre se olvidan del pobre potasio, ¿verdad? Muchas veces le da mucha importancia al sodio y se olvidan del potasio, ¿verdad? Parece que es marginado el pobre potasio. Sin embargo, el aumento en la excreción de potasio puede también generar complicaciones bastante importantes, generar una hipopotasemia. Y muchas veces ahí está el problema. ¿Cuál es la función que tiene el potasio en el organismo? Ah, qué buena pregunta ahora entonces. ¿Para qué sirve el potasio en el organismo? ¿Dónde actúa el potasio en el organismo? Por ejemplo. Porque siempre hablamos del sodio. Siempre el sodio, ¿verdad? Pero en la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Una de las principales maneras de mantener el equilibrio electrolítico, tanto es lo que sea sodio, potasio, regula la homeostasis. ¿Cómo regula la homeostasis? ¿Verdad? Manteniendo el equilibrio electrolítico, disminuye la presión arterial, por ejemplo, el potasio contribuye, porque recordar, el, 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 el potasio es lo opuesto al sodio, por ejemplo. Es lo opuesto, son dos personas totalmente opuestas, ¿verdad? Por eso que tienen que encontrarse en ambientes o en medios diferentes, ¿verdad? Ayuda a controlar la presión arterial, el pulso cardíaco o el pulso arterial en este caso. También es importante para la generación de los impulsos nerviosos, es decir, una hipopotasemia puede comprometer el sistema nervioso. Ayuda al proceso del filtrado a nivel renal. El pH, ni qué decir, porque una hipopotasemia puede generar una alteración del pH, ¿verdad? Acidosis y todo lo demás. ¿Qué más? Ayuda a la contracción muscular,
A nivel pulmonar, cuando demos respiratorio, vamos a ver que a nivel pulmonar ayuda a que se elimine dióxido de carbono, por ejemplo. Es decir, las varias funciones que tiene el potasio, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces es olvidado, es marginado el pobre potasio, pero también es importante, ¿verdad? ¿Por qué ello? Porque la clínica no solamente va a enfocarse a la reabsorción de sodio y agua, sino que a la hipopotasemia, por ende la importancia, ¿verdad? Bueno, y ahí pasamos ya a lo que es la patología, ¿verdad? Algunos le llaman aldosteronismo primario, o sea, nosotros vamos a enfocarnos al primario, ¿verdad? Algunos le llaman aldosteronismo primario, otros le llaman, depende de la literatura, hiperaldosteronismo primario, otros le llaman enfermedad de Kohn, ¿verdad? Que en homenaje al médico que estudió a la patología, ¿verdad? Entonces recibe de repente varios nombres, ¿verdad? No va a cambiar mucho, ¿verdad? Igual hace referencia a un aumento de la excreción de aldosterona. Eso siempre tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Y así también está relacionado principalmente a desarrollar hipertensión arterial secundaria. Si se recuerdan allá en Fisiopatología 2, cuando hablamos de cardio, estuvimos hablando de hipertensión arterial primaria, secundaria. Y uno de ellos, y vimos que la causa podría ser un hiperaldosteronismo. Y por ende, había dicho también que íbamos a enfocarnos a todas esas patologías en Fisiopato 3. Llegó el momento, ¿verdad? La hipertensión arterial es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Es una hipertensión arterial persistente, refractaria al tratamiento. Y claro que va a ser refractaria. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipertensión, lo primero que hacemos es, o sea, si se recuerdan por el tratamiento de la hipertensión era dividimos en dos, no farmacológico, que es medidas higienodietéticas, el paciente mejora su hábito, todo, no baja la presión. ¿Qué es lo que pasa acá? El paciente, lo que costó dejar de comer la hamburguesa, pizza, cheeseburger, como ustedes lo llaman, levantarse de la cama, hacer ejercicio en esta cuarentena, ¿verdad? Disminuir los hábitos tóxicos, lo que le costó al paciente había sido una mejora otra vez. No es una hipertensión arterial primaria. Bueno, vamos a darle entonces un fármaco, ¿verdad? Y la droga de primera elección, creo que en Brasil también para la hipertensión, es el enalapril, ¿verdad? Y el enalapril, ¿qué grupo de antihipertensivo es? Si se recuerdan. No sé si dieron antihipertensivos o fármacos cardiovasculares también, ¿verdad? Bueno. Alguien, de repente, si alguien sabe qué grupo de antihipertensivo, en qué familia entra el enalapril, captopril, por si acaso alguien entra en lo denominado, ¿verdad? IECA. ¿Verdad? ¿Qué significa IECA? Inhibidor de la enzima convertidora, ahí Lisiane ya tradujo, ahora por suerte no tenía que escribir, ¿verdad? Inhibidor de la enzima conversora, ahora nosotros le decimos convertidora de angiotensina. Y no baja otra vez la presión. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? No baja otra vez. Ya le dimos el IECA. El libro dice que el manejo o el protocolo de hipertensión es darle IECA, ¿verdad? La primera droga, ¿verdad? Y no mejora. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Verdad? ¿Será que es persistente? ¿Qué pasa? ¿Tiene un problema cardíaco? Y claro, no le va a hacer nada, ¿verdad? Porque el problema no está en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ahora, si se recuerdan, creo que tengo una imagen porque tuve que colocar, porque normalmente suelo describir en las clases, pero por las situaciones, a ver, un ratito, aquí, para. Este es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Por los vasoreceptores captados, ¿verdad? Estimula al aparato juxtaglomerular a secretar renina,
Eso favorece a la conversión del angiotensinógeno en angiotensina tipo 1 a nivel pulmonar, se convierte en tipo 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina, que es el ECA, ¿verdad? Es decir, que el fármaco, como el enalapril, actúa aquí, ¿verdad? En un paciente normal, por así decirle, sano, fisiológicamente hablando, genera vasoconstricción y la angiotensina es el que estimula a la corteza suprarrenal, a la zona glomerular, para ser más específico, a generar aldosterona y favorece genera vasoconstricción, reabsorbe sodio, agua, ¿verdad? Excreta potasio, excreta iones hidrógeno y con eso mantiene el equilibrio en relación a la presión arterial, ¿verdad? Eso en un paciente normal o sistema fisiológico, para decir que la angiotensina es lo que desencadena todo ello. Pero en el hiperaldosteronismo primario, por más que cortemos aquí, ¿verdad? Imagínense aquí cortar el ECA, ¿verdad? Igual hay una hiperproducción de aldosterona, es decir, igual va a haber vasoconstricción, igual va a haber reabsorción de sodio y agua. Recuérdense, es cuando dimos insuficiencia renal aguda, cuando hablamos del sistema prerrenal, había hecho una comparación que la angiotensina es como si fuese el hermano mayor de todos, ¿verdad? Él ayuda a mejorar la presión arterial, pero no quiere trabajar solo. Hay otras hormonas que ayudan a mantener el equilibrio. Entonces, el hermano mayor no trabaja, pero trabaja en lo demás. Entonces, por ende, la importancia de hablar aquí de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque si le damos NIECA, no va a tener efecto. Cambiamos, o de repente agregamos un diurético, tampoco, ¿verdad? Entonces, recordar de hipertensión que no mejora con el tratamiento. Toda patología, ¿verdad? Debe ser asociada con antagonista del canal de calcio. Es exactamente, Robert, con antagonista del calcio y diurético, siempre, normalmente, claro, no de entrada, ¿verdad? Pero si no mejora, asociamos de esa manera. Entonces, todo paciente que no mejora con un IECA, hay que prenderla, como suelo decir, hay que prender la lamparita. La mente de ustedes, opa, ¿qué está pasando acá? Porque no mejoró. Ya mejoró la calidad de vida del paciente, era malo. Le dimos muñeca, no mejora. Le vamos a volver a dar otra familia de fármacos, ¿verdad? Pero igual, ya es para tener en cuenta que si no mejora, algo podría estar generando. O, en todo caso, volver a realizar una buena anamnesis. Sin caso que, porque muchas veces también el problema es eso. Llega el paciente, hipertensión, señor Robert, tenés hipertensión, vas a mejorar tu calidad de vida, vas a tomar y venir dentro de un mes. Se va Robert, mejora toda su calidad de vida, viene, continúa con hipertensión. Bueno, entonces vamos a darte fármaco. Ni le examinó, ¿verdad? Entonces, muchas veces también radica eso, ¿verdad? Porque, hipertensión es mejorar la calidad de vida. Todo el mundo sabe eso, pero el problema es que hay que evaluar al paciente en un todo. Puede ser secundario, ver si presenta otras alteraciones clínicas. Y muchas veces se perdió muchas veces lo que es ese interés de relacionarse con el paciente y de conocer al paciente de manera clínica, ¿verdad? Muchas veces ya me tocó situaciones, ¿verdad? Normalmente cuando tengo algún problema o un familiar tiene algún problema médico, ¿verdad? Y tiene que acudir al especialista, normalmente siempre acompaño, ¿verdad? Y me voy, y yo no digo que soy médico, ¿verdad? Claro, no soy especialista, pero tengo un manejo básico, ¿verdad?
Y ya me tocó situación en donde le acompaño normalmente a mis tías, tengo dos tías que son muy cercanas. Y me voy y ya se hizo todo el laboratorio, hemograma, glicemia, todo, ¿verdad? Yo solicité. Y va y ni mira, o si no mira, así nomás. Jamás eh, se molestó en realizar un examen físico o tomar los signos vitales. Tenés tal cosa, es decir, en 5 minutos ya terminó la consulta. Entonces, claro, no digo todos, ¿verdad? Pero en parte hay eso. Se volvió a veces la medicina, en parte se volvió muy comercial, ¿verdad? Entonces, un buen interrogatorio no le va a hacer mal a nadie, ¿verdad? Y así también. No sé el brasilero, pero el paciente paraguayo quiere ser escuchado, quiere hablar, conversar. Entre conversa y conversa vinieron del mismo pueblo, ¿verdad? De la misma ciudad, había sido su papá, o el abuelo, o los abuelos, los dos tenían algo en común, había sido, el paraguayo tiene esa costumbre, ¿verdad? Y esa es la empatía con el paciente, ¿verdad? Es la conversación. Y muchas veces se perdió. No sé si el brasilero es así, ¿verdad? Nunca atendí un paciente brasilero, ¿verdad? Pero el paraguayo tiene esa costumbre, quiere conversar, ¿verdad? Entonces, un buen interrogatorio, ¿verdad? Y ahí es principalmente especialista que si tiene suerte te mira a la cara, ¿verdad? Bueno, entonces, por ende, la importancia de cuándo sospechar de una hipertensión arterial secundaria. La hipertensión va a ser lo más llamativo dentro del hiperaldosteronismo. Por ende, hice mucho enfoque. Bueno, el aldosteronismo primario se subdivide muchas veces perdón, puede tener de repente varias causas, pero normalmente son dos las causas más frecuentes, normalmente. Y todo está relacionado a un tumor a nivel a nivel de la suprarrenal que lleva a una hiperproducción de aldosterona y el sistema renina-angiotensina continúa normal. Por eso que se utiliza mucho lo que es la actividad renina plasmática, lo que el ARP normalmente solemos decir. ¿Por qué? Porque si el ARP está disminuido, ¿qué pasó con el sistema renina-angiotensina? Porque si un paciente tiene hipertensión y si fuese por una actividad del sistema RAA, la renina tenía que estar elevado. Sin embargo, está bajo. Entonces, esa desproporción de hipertensión arterial, actividad renina plasmática baja del paciente, hay que sospechar. Y así también, el potasio. La hipopotasemia puede llegar a ser muy severa. Por ejemplo, la literatura, cuando habla de hipopotasemia, divide en tres grupos: leve, moderado y grave, dependiendo del valor del potasio. Y puede generar complicaciones bastante severas. Vamos a hablar más adelante cada uno de ellos. De por sí, el hiperaldosteronismo se caracteriza, como ya mencionamos, hipertensión arterial secundaria, refractaria al tratamiento. Y si se recuerdan que había indicaciones para cuándo sospechar de una hipertensión secundaria, ¿verdad? De aparición brusca, que genera o está asociado a otros signos y síntomas, a temprana edad, de repente, ¿verdad? Que no mejora con tratamiento. La hipopotasemia, ¿verdad? La disminución del ARP, actividad de renina plasmática, ¿verdad? Es decir, ¿para qué nos va a ayudar? No va a decir que el sistema RA, no va a ser RAA, el sistema RA está normal. Y lo opuesto, una hiperproducción de nuestra hormona, ¿verdad? Aldosterona. Entonces, ¿cuáles son las principales causas? El libro te menciona de repente 5, 6, 7 causas. Todo tumor. Eso
siempre tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Tumor. Tanto las dos patologías que vamos a hablar el día de hoy, tumor. Puede ser un adenoma, ¿verdad? Que de por sí produce aldosterona, o la hiperplasia bilateral idiopática. Uno de los dos son uno de los dos son los más frecuentes. El adenoma, que produce aldosterona, o la sigla, la hiperplasia bilateral. Normalmente recibe la sigla, ya escribí acá, hiperplasia bilateral idiopática, ¿verdad? HBI. Normalmente recibe el nombre, es muy conocido, o sea, la literatura te abrevia muchas veces de esa manera. Entonces, son las dos causas más frecuentes. También puede ser una hiperplasia unilateral, un carcinoma, ¿verdad? Ya están dando ustedes lo que es nomenclatura de neoplasia, todo lo que es la parte, y siempre están las excepciones, ¿verdad? Pero los dos primeros, tumor, ¿verdad? Simplemente tumor. ¿Por qué no le doy mucho enfoque a qué tipo de tumor? Porque si el paciente tiene un hiperaldosteronismo, así como vimos en el Cushing, ¿verdad? Nosotros vamos a encaminar al paciente al endocrino y él va a trabajar de manera conjunta con lo que es el neuro de repente o con el onco, ¿verdad? Si es un carcinoma, ¿verdad? Entonces, no somos nosotros que vamos a estar cerrando el diagnóstico, ¿verdad? Pero sí es importante que manejemos el hiperaldosteronismo porque podemos omitir tranquilamente una hipertensión secundaria y el paciente va a sufrir, va a desarrollar complicaciones de la hipertensión y nunca ser diagnosticado, ¿verdad? Entonces, por ende, porque cuando el paciente tiene hipertensión o cuando tiene alteraciones clínicas básicas como dolor de cabeza, sudoración, lo primero que va es a consultar con el médico general y el clínico, ¿verdad? Uno de los dos. No va directamente al cardiólogo o al endocrino. Entonces, somos nosotros los encargados de saber encaminar, de saber encaminar. Parece fácil, pero en la hora la verdad es muy complicado, bastante inclusive. Bueno, las dos causas principales, entonces, adenoma es lo que es la hiperplasia. El famoso sistema RAA, venimos hablando desde fisiopatología 1, vamos a hablar hasta hoy, vamos a hablar hasta fisiopato 3, ¿verdad? Es bastante importante, principalmente para entender el proceso fisiológico, ¿verdad? Y lo que es la patogenia o fisiopatología. No tiene mucho secreto, no hay mucho que pensar en las patologías endocrinas. No es nada más que una hiperproducción, es decir, aumenta el número de la aldosterona, ¿verdad? A nivel del túbulo contorneado va a generar mayor reabsorción de sodio y agua, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir entonces con la bulimia? Se aumenta la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué ocurriría con la bulimia? ¿Verdad? Evidentemente va a aumentar, ¿verdad? Y si se recuerdan, cuando hablamos de hipertensión arterial, ¿por qué enfoqué mucha hipertensión arterial? ¿Cuáles son los dos mecanismos para que aumente la presión arterial? ¿De qué depende, si se recuerdan? ¿De qué dependía para que aumente la presión arterial? ¿Qué tiene que aumentar? O uno o otro o los dos, por ejemplo, también puede ser. En este caso, los dos, ¿verdad? ¿De qué dependía, si se recuerdan? Del aumento de la constricción periférica, ¿verdad? O de la resistencia periférica, va a ser más específico, que dependía de la constricción, aumento del sistema renina-angiotensina. Y el otro, ¿de qué dependía? Del aumento, en este caso, ¿verdad? De lo que es la bulimia, ¿verdad? O el gasto cardíaco, como le dicen, el débito cardíaco, va a aumentar la bulimia en el paciente. Entonces, uno de los dos, o aumenta la resistencia o aumenta la resistencia periférica o aumenta la bulimia, ¿verdad? Y en este caso ocurriría los dos, ¿verdad? Porque va a haber mayor reabsorción de sodio, agua, también genera vasoconstricción,
es decir, compromete la resistencia periférica, llevando a una disminución del diámetro de los vasos arteriales. Entonces, por ende, es que genera principalmente hipertensión. Es decir, compromete los dos mecanismos de regulación de presión arterial. Y evidentemente, el IECA no le va a hacer ni cosquilla al paciente. Entonces, por ende, la importancia de un buen interrogatorio. El esquema que ven aquí en la computadora, van a ver que explica qué ocurriría ante un paciente con hiperaldosteronismo. De por sí, la aldosterona, ¿verdad?, genera hipopotasemia por la excreción del potasio, genera retención de sodio, por ende agua, aumenta el volumen, se expande el líquido extracelular, volumen plasmático aumentando, va a aumentar la eyección cardíaca porque recuerden, ley de Frank-Starling, ¿verdad? Si aumenta la volemia, ¿qué pasaría con el llenado ventricular a nivel cardíaco del ventrículo izquierdo? ¿Qué ocurriría? ¿Qué dice Frank-Starling? ¿Cuál es la ley de Frank-Starling? Todo volumen que entra tiene que salir igual, ¿verdad? Y si aumenta la volemia durante el llenado, algo así, está bien, así, la verdad que en realidad son términos diferentes, ¿verdad? Pero es así, en realidad sí, ¿verdad? No es que tenemos que manejar el término con exactitud, la idea es comprender cuál es la función de la ley, ¿verdad? Eso nada más, no es que tenemos que decir con exactitud, letra por letra, en qué como está en el libro de Guyton, ¿verdad? Simplemente comprender. Entonces, al aumentar el volumen plasmático, la volemia, aumenta el llenado ventricular, el corazón va a tener que bombear más, llega más sangre, tiene que bombear más, llega más sangre, bombea más, llega sangre, bombea más. Es decir, los miocitos están haciendo gimnasio, están levantando pesa, están haciendo musculación, ¿verdad? Y a la larga, la consecuencia de los miocitos a realizar o a levantar pesa, ¿verdad? Genera hipertrofia, hipertensión arterial. Es decir, en realidad, la fisiopatología del aldosteronismo no es nada más que fisiología, en realidad, ¿verdad? Solamente que una hiperfunción o un aumento de todo lo que aumentaba o un descenso, como es el potasio, de todo lo que genera. Entonces genera vasoconstricción, aumentando la resistencia periférica, generando aumento de la volemia, aumentando la fracción de eyección, ¿verdad? Aumenta la fracción de eyección, tiene que trabajar más, ¿verdad? ¿Qué sentiría el paciente si, para que trabaje más, clínicamente hablando, ¿verdad? ¿Qué podría presentar el paciente por ese aumento de la fracción de eyección, ¿verdad? Porque el corazón se está contrayendo con más rapidez y con más fuerza, ¿verdad? Puede generar fatiga, taquicardia, es decir, las alteraciones más cardiovasculares de repente, ¿verdad? Asociado a una hipertensión arterial, ¿verdad? Claro, por ende el interrogatorio. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de hiperaldosteronismo primario, perdón, de hipertensión primaria, vimos que la hipertensión hablaba o decía que era una enfermedad silenciosa, que muchas veces no genera síntomas? En la secundaria genera síntomas acompañantes y debemos de indagar cuáles son estos síntomas. Entonces, la clínica, primero, signos vitales, una hipertensión, ¿verdad?, resistente o refractaria al tratamiento. ¿Y qué pasa si el paciente hace tiempo ya está presentando una hipertensión y no viene, ¿verdad?
ya consecuencias o puede generar cardiopatías o daño renal de repente, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que podría generar una hipertensión arterial no tratada, ¿verdad? Recordar, hay una hiperproducción. El organismo está produciendo bastante aldosterona, aumentando el pico de presión arterial. Y ahí entra todo lo que es la parte de síndrome metabólico, descartar otras patologías. Muy similar, como pueden ver, en Cushing hablamos de síndrome metabólico. En aldosteronismo primario volvemos a tocar síndrome metabólico. Entonces, es una patología o un síndrome que puede estar asociado a alteraciones endocrinas y que se puede revertir, ¿verdad? Porque como es un tumor, la mayoría son tumores benignos, el tratamiento es quirúrgico. Se retira el tumor, disminuye el nivel de aldosterona, paciente se recupera, se normaliza la presión. Claro, también va a depender de qué complicaciones generó, si ya generó daño renal, por ejemplo, o daño cardíaco. Pero eso relacionaba a la aldosterona, relacionado a la hipopotasemia, ahí es un poco más complicado. La hipopotasemia sí puede generar diferentes alteraciones clínicas. Normalmente los libros le clasifican en 5 grandes grupos: alteración neuromuscular, cardíaca, renal, compromiso del sistema nervioso central y alteraciones metabólicas. Muscular es muchas veces lo más molestoso al paciente. Puede generar debilidad muscular, hiporreflexia también puede generar, y dificulta bastante la vida cotidiana del paciente, ¿verdad? Imagínense, hiporreflexia. Hiporreflexia se observaba en patologías neurológicas. ¿En qué patologías neurológicas vimos que podría generar hiporreflexia? ¿Se recuerdan? Eso vimos el mes pasado, ¿verdad? El mes pasado no hablamos de ello. ¿Verdad? Entonces hay que descartar, por ende, la asociación clínica. Cardíaca puede generar alteraciones a nivel, claro, normalmente las cardíacas se observan más a través del electrocardiograma. No se ve muchas alteraciones clínicas en sí, más bien electrocardiograma principalmente. Disminución o descenso de lo que es segmento ST o una inversión de las ondas T. ¿Verdad? De repente, claro, pero no son clínicas. Renal puede generar una disfunción renal, ¿verdad? ¿Qué pasa con la orina? Va a disminuir la concentración, ¿verdad? Y el paciente va a presentar poliuria. ¿Qué era la poliuria? ¿Se recuerdan? ¿Qué es la poliuria? Aumento de las micciones. El paciente orina más y por consecuencia, el paciente al orinar más va a aumentar también el estímulo de sed. Entonces el paciente va a tomar más agua, ¿verdad? Polidipsia, va a tener sed, va a tratar de compensar. A nivel del sistema nervioso central, compromiso del estado de conciencia, puede generar letargia, puede generar irritabilidad del paciente, inclusive puede haber un daño hepático generando encefalopatía, eso sí en pacientes con una hipopotasemia muy grave y por tiempo prolongado. Y metabólicas, principalmente alcalosis metabólica, ¿verdad? Puede ser o puede llevar a generar el hiperaldosteronismo. Por ende, siempre la importancia de solicitar métodos para descartar. Muchas veces para el aldosteronismo se solicitan métodos complementarios, no para el diagnóstico del hiperaldosteronismo, pero para observar las complicaciones o las alteraciones que puede generar
un electrocardiograma, electrolitos, gasometría, principalmente para descartar dichas alteraciones. Entonces, lo relacionado a la hipopotasemia hay más alteraciones clínicas que en comparación con el con la reabsorción de sodio, ¿verdad? Entonces, hay que asociar siempre. Muchas veces, ¿qué ocurre? Se olvidan del pobre potasio. No se olviden del pobre potasio. Por favor, la hipopotasemia puede ser bastante importante, no solamente el hiperaldosteronismo. Bueno, perdón, la reabsorción de sodio. El diagnóstico, me olvidé, no coloqué diagnóstico. El diagnóstico es bastante minucioso, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Verdad? ¿Cómo vendría normalmente un paciente y qué haríamos? ¿Verdad? La clínica del paciente es importante. Buscar signos asociados a lo que es a lo que viene a ser a la hipertensión, ¿verdad? Buscar de repente fatiga, cansancio, debilidad muscular de repente, ¿verdad? Otros síntomas que nos va a llevar a pensar, aquí algo está pasando, porque hay alteraciones de otro aparato y sistema en la hipertensión arterial, porque la forma más frecuente de hipertensión arterial es la primaria, y la primaria muchas veces es asintomático, a no ser que ya genere complicaciones como insuficiencia renal crónica y demás, ¿verdad? Pero veo que mi función renal está normal, mi creatinina, urea está normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Verdad? No mejora con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, laboratorio completo como siempre, ¿verdad? Vamos a pedirle todo su laboratorio de sanguíneo completo, hemograma, glicemia, perfil renal, perfil lipídico, hepatograma, orina simple, ¿verdad? Eso al inicio, ¿verdad? Cuando llega el paciente, porque nosotros no, acá por lo menos, no sé en Brasil, pero acá por lo menos nosotros no pedimos de entrada electrolito ni gasometría, no es así como un método de rutina, ¿verdad? Ahora, si persiste y no hay muchas alteraciones laboratoriales, ahí sí de repente evaluar al paciente. Pedimos primero electrolito, gasometría y la actividad renina plasmática. No se solicita así a cualquier paciente. En este caso va a estar disminuido, ¿verdad? Y imagen, ¿verdad? En este caso una tomografía, una TAC o una resonancia. Hay que corroborar el compromiso de la corteza suprarrenal. En este caso, como mencionamos, un adenoma, claro, para saber si es un adenoma se va a tener que hacer una biopsia y todo, ¿verdad? Pero las causas más frecuentes, tumor, ¿verdad? En líneas generales, o adenoma o una hiperplasia bilateral idiopática, que son las dos causas más frecuentes relacionadas a tumores, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es muy difícil, o sea, no es que muy difícil, pero demora para ser más específico, ¿verdad? No es que, llega el paciente, señor da Silva, vos tenés hiperaldosteronismo primario. No, hay que hacer un interrogatorio bastante minucioso y así también métodos complementarios que muchas veces no solicitamos en el día a día. Eso sí es importante. Bueno, feocromocitoma. 5 minutos, gente, y ya vuelvo. Voy a traer un vaso de agua, ¿verdad? Sí, María, mientras preguntas, ya vuelvo, ¿verdad? Voy a traer agua, tengo sed. Ya. Bueno, tratamiento, y depende, María. Por ejemplo, ¿por qué digo que depende? Porque si con la tomografía, se evalúa si es que es operable o no, ¿verdad? Si operable, se opera al paciente, ¿verdad? Primero y con eso ya
mejora bastante. Ahora, ¿qué pasa si es un tumor no quirúrgico, ¿verdad? Ahí normalmente se da fármacos que son antagonistas de la aldosterona. Normalmente se opta por la espironolactona, ¿verdad? Que ayuda bastante. Y luego está la hipopotasemia. El tratamiento de la hipopotasemia no menciona mucho el libro, pero depende mucho del grado. Por ejemplo, leve, moderado y grave, que son los niveles de hipopotasemia. Bueno, leve, o hablamos de hipopotasemia leve, cuando se encuentra entre 3,5 y 3 mil equivalentes, ¿verdad? Moderado de 3 hasta 2,5 y grave menor a 2,5, ¿verdad? ¿Por qué eso es importante? Porque de acuerdo a la severidad, ¿verdad? Se opta por el fármaco o por el tratamiento, mejor dicho. ¿Por qué no digo por el fármaco? Porque en la hipopotasemia leve el tratamiento es más dietético. Le llenamos al paciente de alimentos con rico en potasio, ¿verdad? Banana, naranja, de repente más fruta, ¿verdad? Que son los que más, ¿verdad? Si es moderado, se usa ya tratamiento farmacológico, ¿verdad? Es el ascarbato de potasio, son comprimidos normalmente. Y si es grave, ya el tratamiento ya es endovenoso, se utiliza muchas veces cloruro de potasio, ¿verdad? Entonces, eso para el tratamiento de la hipopotasemia. Y para la aldosterona, antagonistas, lo que viene a ser la espironolactona ayuda bastante, ¿verdad? Johnny, vi que puede ser hipertensión, pero vi que puede tener hipertensión y puede tener... Sí, el libro te menciona eso, ¿verdad? Eso también estudié, o sea, investigué mucho, pero en algunos casos el paciente puede desarrollar hipotensión. No encontré, te voy a ser bien sincero, Johnny, no encontré el por qué. Busqué mucho, ¿verdad? Pero no encontré cómo, ¿verdad? Porque por sentido común, la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, potasio, ¿verdad? Excreción de potasio, perdón. Y por consecuencia tiene que aumentar la presión arterial. Bueno, entonces, te voy a ser bien sincero, busqué bastante y leí que en algunos casos puede haber hipotensión, pero en mi mente no entra cómo puede haber, ¿verdad? Eso voy a seguir investigando, no encontré, voy a ser bien sincero, ¿verdad? El, el, el feocromocitoma también menciona que puede generar hipotensión, siendo que el feocromocitoma es un tumor que aumenta la secreción de catecolaminas, adrenalina, nora, generando hipertensión, pero el libro te menciona, ¿verdad? Es decir, no me llena mucho el por qué puede estar generando, ¿verdad? Por ejemplo, también en el artículo, voy a abrir un ratito, si abren el artículo que envié, me olvidé, no coloqué, que hay un algoritmo, voy a abrir un ratito, a ver, ustedes son fisiopato 3 ya, ratito, fisiopato 3, segundo mes, segunda semana, aldosteronismo, aquí está. Si es que miran voy a proyectar un ratito para que vean, ¿verdad? Porque hay un algoritmo. Compartir pantalla, aquí está. Bueno, en el artículo que le envié es bien corto, ¿verdad? No da mucho detalle, ¿verdad? Que no es lo muy extenso la biología. Tampoco, si buscan el libro de Farreras, tampoco es muy extenso, ¿verdad? Bueno, este es aquí la sospecha, ¿dónde estaba el algoritmo? Aquí está. Hay un algoritmo, ¿verdad? De qué se puede hacer o qué se hace en el caso de que sea un aldosteronismo, ¿verdad? ¿Cuándo se sospecha o en qué caso sospechar? Mencionamos hipertensión, ¿verdad? Con hipocalemia o hipertensión refractaria, son los casos más frecuentes, o complicaciones ya en pacientes jóvenes, ¿verdad? Porque no es una patología que afecta en pacientes viejos.
la actividad renina-angiotensina, el nivel de aldosterona, ¿verdad? Son los más útiles, el electrolito, que va a confirmar la hipocalemia o la hipopotasemia, ¿verdad? Y el diagnóstico definitivo muchas veces ya por tomografía o test que se denomina test de la supresión con fludrocortisona, ¿verdad? O catropil también se puede utilizar. Entonces, pero eso ya hace normalmente el endocrino, ¿verdad? El paciente internado y todo. Y la TAC lo que te va a definir es más bien la parte etiológica. Si es un tumor, si el tumor es operable o no, ¿verdad? Si es operable, se adapta todo, dosaje de aldosterona y se opera. Si no se opera, farmacológico. Se trata la aldosterona con espironolactona y la hipopotasemia con lo que es dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Si es leve, tratamiento dietético, mucho alimento rico en potasio, ¿verdad? Si es moderado, ahí sí se da fármacos comprimidos, normalmente vía oral, es el ascorbato de potasio, sí, ascorbato de potasio. Y si es ya grave, cloruro de potasio, ¿verdad? Claro, el paciente también ya internado. Profe, Edna, hace directamente en los vasos sanguíneos. Así, el sodio. O sea, te refería al sodio ahora mismo. Sí, o sea, no directamente, pero indirectamente sí participa a nivel por la reabsorción de sodio, ¿verdad? Ah, la noradrenalina, pensé que era sodio. Sí, la adrenalina, las catecolaminas, sí actúa bien a nivel de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Normalmente las catecolaminas, principalmente la adrenalina, ¿verdad? Son liberadas muchas veces ante estímulos externos, ¿verdad? Por ejemplo, una situación de estrés, ¿verdad? O situaciones en donde afecta emocionalmente al paciente. Muchas veces no hay cambios por el aumento de la, de lo que viene a ser la situación, ¿verdad? En el momento, por lo menos, ¿verdad? Pero normalmente suele darse, ¿verdad? Enrique, captopril no es un igual, pero puede usar captopril por esa vía. Normalmente el captopril se utiliza más por vía oral, normalmente, ¿verdad? Aquí por lo menos se utiliza mucho por vía oral. No es sublingual, es vía oral en sí, ¿verdad? Aquí por lo menos yo nunca he visto sublingual captopril, no sé si en Brasil hay, ¿verdad? Yo nunca he visto captopril sublingual. Acá yo ya receté varias veces y ya he visto también cardiólogos recetando vía oral, por eso. Yo no sé si viene sublingual. La verdad que nunca, nunca he visto a un paciente que venga y diga, doctor, yo estoy tomando esto sublingual. Sí, vía oral es la forma más común, ¿verdad? Ah, ahí sí. ¿Verdad? Ah, pensé que venía sublingual. La verdad que el libro menciona vía oral, consume el fármaco y ya está, ¿verdad? No es que tiene que dejar bajo la lengua, ¿verdad? Ah, allá es diferente, entonces ahí sí puede ser, ¿verdad? Ahí de repente puede ser. Pero en urgencia o cuando la presión está muy alta, normalmente no usamos mucho captopril, optamos más ahí justo te decía, por enalapril, de repente otro fármaco, ¿verdad? Pero no es muy recomendado el captopril así en crisis hipertensiva, por así decirlo, ¿verdad? Utilizamos otros fármacos normalmente. Ah, y hipopotasemia. Voy a escribir aquí, Lucinea. Leve sería de 3,5 a 3, ¿verdad? Mili equivalente y todo, ¿verdad? Moderado
sería es fácil, todo disminuye a 0,5 a partir de 3. De 3 a 2, perdón, sí, a 2,5, ¿verdad? Y grave o severo, como quieran llamarle, depende de la literatura, es menor a 2,5, ¿verdad? Eso normalmente es la clasificación. En la leve, el libro o la literatura menciona dietético, alimentos ricos en potasio, mucho potasio, le llenamos de banana, ¿verdad? Naranja, kiwi, el kiwi es caro nomás, ¿verdad? La banana es más barata. Moderado, sí, farmacológico, y grave, sí, ya endovenoso, inclusive cloruro de potasio. Bueno, y por último, ya para terminar, ¿verdad? Feocromocitoma. No es nada más que un tumor, la mayoría de las veces benigno, ¿verdad? Cosa que es bueno porque significa que es operable, que lleva a una hiperproducción de las catecolaminas, ¿verdad? Ahora, otra vez, como siempre, un poco de fisiología, ¿verdad? ¿Dónde o en qué participa la adrenalina y la noradrenalina? ¿Verdad? Participan diferentes regiones del aparato o sistema o tejido. A nivel hepático, favorece la glucogenólisis, gluconeogénesis. ¿Verdad? A nivel renal, participa para la producción o aumenta la producción de glucosa, entonces es peligroso de repente. Esquelético, estimula la glucogenólisis. A nivel muscular, disminuye lo que es el catabolismo de proteínas. Tejido adiposo, normalmente en el tejido, actúa más en el blanco, generando, libera glicerol y ácidos grasos, ¿verdad? A nivel cardíaco sí es más importante los cambios, ¿verdad? Porque va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el volumen de la presión sistólica, diastólica, ¿verdad? Entonces va a haber cambios principalmente cardiovasculares. Vaso sanguíneo, vasoconstricción, vasodilatación, ¿verdad? Va a depender de qué receptores. Creo que ya dieron en fármaco, creo que dieron lo que son todo lo que es adrenalina y noradrenalina. No sé si normalmente se suele dar, que depende mucho del receptor, si es alfa, beta, alfa 1, 2, beta 1, beta 2, pudiendo generar vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo de qué receptor se una, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, es decir, entra un poco de farmacología aquí, ¿verdad? Que podría generar las adrenalina y noradrenalina. Eso en un paciente normal. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si hay una fábrica que está llevando a una hiperproducción de catecolaminas? Todo estaría aumentado, ¿verdad? Entonces, es un problema. Principalmente hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, tumor a nivel de la médula. Anteriormente había muchas, se hablaba mucho de lo que se denominaba eh, la regla la regla de los 10. ¿Verdad? El 10% es maligno, el 10% afecta al niño, el 10% es bilateral, todas esas cosas, pues cambió, ¿verdad? Porque cambió un poco la estadística o la epidemiología, ¿verdad? Hoy día ya casi no se utiliza, de repente si llegan a buscar en internet artículos, busquen nomás la regla de los 10 del feocromocitoma. Muchas literaturas hoy ya no lo utilizan, pero algunos siguen mencionando simplemente un poco de conocimiento, ¿verdad? Bueno, como ya mencionamos, va a depender mucho de cuál receptor esté uniéndose, ¿verdad? Los adrenérgicos, ¿verdad? Vasoconstricción. No voy a quedar mucho aquí porque eso ya dieron en farmacología, ¿verdad? Aquí a mí lo que más me interesa son las consecuencias de esa unión, ¿verdad? Pudiendo aumentar la presión arterial, tanto sistólica, diastólica, ¿verdad? También aumenta el flujo cardíaco, principalmente la adrenalina, ¿verdad? Es una de las hormonas que se libera ante situaciones de estrés o situaciones
que genera peligro normalmente, ¿verdad? Hay situaciones en donde el paciente o la persona, si está en una situación de peligro, puede llevar a reaccionar o de huida, ¿verdad? Va a depender mucho, ¿verdad?, de la persona. Hay situaciones donde el paciente puede reaccionar tratando de defenderse y otros huida o inclusive quedar quieto, ¿verdad?, dependiendo de cada persona. Entonces, de por sí lleva a daños cardiovasculares. Es lo más llamativo, inclusive. El feocromocitoma está asociado a una triada muy frecuente que ya vamos a mencionar. Una triada muy frecuente asociada a lo que viene a ser hipertensión arterial, ¿verdad? ¿Cómo está conformada esta triada? Dolor de cabeza, cefalea constante, y ahí está el problema. Si miramos solamente cefalea, con dolor de cabeza constante, será una migraña, será, como dicen ustedes, una enxaqueca, ¿verdad? Porque el paciente, o una cefalea tensional, ¿verdad? Entonces hay que asociar a otra clínica. ¿Cuál sería la otra clínica? Sudoración excesiva. El paciente empieza a sudar bastante. Y palpitación o taquicardia, recordar, favorece a nivel o actúa a nivel cardíaco, a nivel miocárdico, favoreciendo la contractilidad cardíaca, ¿verdad? Entonces lleva al paciente a generar taquicardia. Normalmente, la mayoría de los casos, y la literatura menciona que está asociado a esta triada clínica: cefalea, sudoración, ¿verdad?, y palpitaciones. O diaforesis, también como le quieran llamarle, ¿verdad?, la sudoración excesiva, asociado a hipertensión arterial, es decir, evaluamos o tomamos la presión arterial del paciente, controlamos y vemos que está elevado. El paciente tiene cefalea, sudoración y palpitaciones, así parece desesperado, ¿verdad? Entonces, por eso está asociado mucho a las situaciones del estrés, muchas veces, ¿verdad? Otra vez, nada más, la triada, ¿verdad?, hipertensión asociada a una cefalea, sudoración excesiva, el paciente empieza a sudar bastante, ¿verdad? Y taquicardia, palpitaciones, ¿verdad? El paciente empieza a sentir que late su corazón, ¿verdad? Parece que el paciente recién pasó por una situación de estrés o de una situación de peligro por la situación que se encuentra, ¿verdad? O de susto, ¿verdad? Entonces, es importante el interrogatorio para el diagnóstico. Son los síntomas más frecuentes. También puede generar otras alteraciones a nivel digestivo. Puede desarrollar un vómito, por ejemplo, dolor abdominal, ¿verdad? Pero no suele ser tan frecuente, porque cuando el paciente viene por síntomas digestivos, nos lleva a encaminar hacia otra o otro origen, ¿verdad? Pero la hipertensión, y con los 3 datos clínicos mencionados anteriormente, es lo más frecuente. Bastante inclusive. La mayoría de la literatura, a donde lean, dice, tiene una triada clásica, ¿verdad? Te dice cefalea, sudoración excesiva, palpitaciones, asociado a una hipertensión arterial. Ahora, el paciente también puede presentar otras complicaciones, como es acidosis láctica, o en todo caso, desarrollar diabetes, ¿verdad? Recordar que favorecía al nivel de glucosa a nivel sanguíneo. Entonces el paciente puede, en algunos casos, claro, eso ya en situaciones crónicas, ¿verdad? No es que el paciente de la nada al inicio ya genera diabetes, ¿verdad? Eso también es importante. Por eso que muchas veces lo más frecuente es dolor de cabeza, sudoración, palpitación o taquicardia, como quieran llamarlo, asociado a una hipertensión arterial. Esto más bien es si persiste la clínica del paciente así en tiempo más prolongado, ¿verdad? O de repente es diagnosticado con hipertensión, se le trata, pero tiene un tumor, se le da lo mismo, un enalapril, ¿verdad?, que es la droga más utilizada para la hipertensión. Se le da enalapril, el enalapril no le hace ni cosquillas, ¿verdad? Claro, no está, el problema es que hay una fábrica que está produciendo más catecolamina, favoreciendo más a la
a generar hipertensión arterial. El diagnóstico, lo mismo, interrogatorio, una buena anamnesis, descartar lo que es una hipertensión secundaria. ¿Cuándo sospechar de hipertensión secundaria? Para paciente joven, aparición brusca, hipertensión refractaria al tratamiento, no mejora con todos los cambios de vida o farmacológico, ¿verdad? Y síntomas asociados. Recordar, normalmente la hipertensión primaria no genera síntomas, ¿verdad? Normalmente es asintomático. Pero como pueden ver, las tres patologías que hablamos de suprarrenal generan síntomas asociados. Entonces, ahí es cuando tengo que pensar y decir, o el paciente está generando una complicación de la hipertensión, que también puede ser, o es una hipertensión secundaria. ¿Y cómo voy a diferenciar? Interrogatorio, una buena anamnesis y también con métodos complementarios. Para el feocromocitoma, el más específico para el diagnóstico son dos, ¿verdad? Lo que es a nivel plasmático de las catecolaminas, o mejor dicho, metanefrina. Perdón, meta, por favor. Metanefrina. Son sustancias precursores de las catecolaminas. Puede ser en orina o a nivel plasmático. Si en orina, tiene que ser de 24 horas. Eso te va a corroborar decir, hay un nivel elevado, catecolamina elevada. Y métodos de imagen. ¿Para qué imagen? Para corroborar el tumor, ¿verdad? Normalmente se puede utilizar TAC, se puede utilizar resonancia, pero es lo que te va a estar llegando a decir, es un tumor a nivel de la suprarrenal, ¿verdad? Entonces, confirmaría el diagnóstico. La ventaja, la mayoría son benignos, entonces es muy apto para una cirugía. Se retira el tumor, se normaliza el nivel de feocromocitoma, chao hipertensión, chao cefalea, hiperhidrosis excesiva o diaforesis, como quieran llamarlo, y chao palpitaciones, es decir, mejora bastante la calidad de vida del paciente, ¿verdad? Entonces, por ende, eso es el factor común que tienen las patologías, la hipertensión secundaria. Una vez que se trata o se erradica el factor etiológico, el paciente mejora ampliamente, bastante, inclusive, ¿verdad? Y en modo comentario, quirúrgico, ¿verdad? Como pueden ver, sí, donde... Eh, ah, sí, doctor, si el paciente desarrolla una diabetes, retirar, sí, ¿verdad? Buena pregunta. Ojo, como dije, es metanefrina. No sé qué estaba pensando, ¿verdad? Cuando escribí metanefrina. No sé. Bueno, es metanefrina. Sí, normalmente son situaciones extremas, ¿verdad? En donde el paciente, si no se trata, ¿verdad? O si no, bueno, no es si no se trata, sino que si no se diagnostica el feocromocitoma, ¿verdad? Va a llevar. Ahora, la glicemia puede normalizarse. ¿Por qué? No es el páncreas que está fallando, ¿verdad? No es que hay una resistencia a la insulina. Porque, ¿cuál es el concepto de diabetes? Que es nuestro siguiente tema, ya adelantando, ¿verdad? El concepto de diabetes es una hiperglicemia, ¿verdad? Después vamos a ver cuáles son los mecanismos o por qué hay una hiperglicemia, ¿verdad? Pero hay una hiperglicemia, ¿verdad? Independientemente del mecanismo que lo lleve. Entonces, en este caso, en este caso, sí, la verdad que de todo lo que es endocrino, en realidad, para ser sincero, ¿verdad? No me gusta endocrino, no me gusta, ¿verdad? Nunca me gustó. Lo que sí eh, me, me, me gusta de endocrino es diabetes. Me encanta bastante. Entonces, ahí sí voy a hablar mucho, ¿verdad? Me encanta diabetes bastante. Es que diabetes vemos el día a día, ¿verdad? Diabetes
puro azúcar, ¿verdad? El azúcar llega al corazón también, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces, relacionado a tu pregunta, Mauricio, sí, disminuye, desaparece, ¿verdad? Porque el páncreas está funcionando bien, no hay alteración de la resistencia a la insulina, ¿verdad? Entonces, eso es la ventaja que tiene lo que viene a ser el feocromocitoma, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? Por suerte. Claro, como había mencionado, inclusive, algunos libros también le llamaban anteriormente, o las complicaciones, mejor dicho, le llamaba las 5H, la 5H del feocromocitoma, ¿verdad? Algunos libros hoy día ya no se utilizan mucho, igual que la, que la regla de los 10. Investiguen nomás si quieren, es fácil, ¿verdad? Regla de los 10 del feocromocitoma o lo mismo, 5H del feocromocitoma, ¿verdad? Entonces van a estar viendo que es bastante interesante, ¿verdad? Para la siguiente clase voy a preguntar cuáles son las 5H del feocromocitoma. H que sería para ustedes AGA, ¿verdad? AGA. Comete bilateral o unilateral. Algunos puede ser bilateral o muchas veces unilateral, ¿verdad? Puede ser los dos, ¿verdad? Ahora, si unilateral, una no consigue, no, igual no consigue suprimir porque hay una dilución. La mayoría de las veces suele ser bilateral, ¿verdad? Relacionado a patologías renales, y mira, puede estar asociado a que genere complicaciones renales de repente, ¿verdad? Pero asociado así específicamente a alteraciones renales. Lo que sí, algo que van a ver si investigan, ¿verdad? Porque no entro mucho a fondo porque es más neoplasia, ¿verdad? Pero puede estar asociado a otras alteraciones genéticas. Ahí sí, ¿verdad? Puede estar asociado a otras alteraciones genéticas y ahí estar asociado a patologías renales, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí puede estar asociado. Eso sí, eso también es frecuente, que esté asociado a otras patologías. Es lo más frecuente, ¿verdad? ¿Qué más iba a mencionar? Y nada, ¿verdad? Creo que ahí termina. Feocromocitoma, ¿verdad? Sí, ahí termina, es corto. Los temas de hoy son cortos, en realidad son cortos. Si buscan el libro, tiene 2 páginas y media, pues son patologías extensas, la suprarrenal, ¿verdad? O 5H. Busquen eh, 5A, los 5H, le voy a preguntar, no voy a decir, los 5H del feocromocitoma. Anteriormente lo utilizaba mucho, feocromocitoma, ¿verdad? Así, que para ustedes sería la 5H, ¿verdad? Viene del inglés, en realidad, por eso, ¿verdad? Anteriormente se utilizaba mucho. Diabetes. Nuestra siguiente clase es diabetes, ¿verdad? Vamos a hablar de diabetes martes, de diabetes general, ¿verdad? Diabetes tipo 1, tipo 2, variantes de diabetes. Y el jueves, complicaciones agudas de diabetes, ¿verdad? Sería, voy a abrir un poco mi calendario, el 21, diabetes, generalidades. El 23, complicaciones agudas. El 28, complicaciones crónicas. Y el 30, si es que un caso clínico, algo, un repaso general, si da tiempo, ¿verdad? ¿Por qué digo si da tiempo? Porque muchas veces necesito 2 días para hablar de las complicaciones crónicas. Son varias, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y la tarea, ¿verdad? De patología suprarrenal, van a ver que las tareas dice patología suprarrenal, ¿verdad? Ahora respondiendo tu pregunta, Kenny, ¿verdad? Así digo así en público para que lo demás también no tenga ese inconveniente, ¿verdad? El trabajo práctico de la patología suprarrenal es solamente las 3 patologías que vimos, ¿verdad? Recordar siempre, todos los trabajos que doy
siempre va a ser relacionado a los temas, ¿verdad? Siempre va a ser relacionado a los temas que desarrollamos, ¿verdad? No, por ejemplo, si abren el capítulo de suprarrenal, si abren el capítulo de suprarrenal, van a ver que de repente, eh, habla de varias patologías, hipo e hiperfunción, ¿verdad? Son varias, es muy extenso, muy largo, ¿verdad? Y son patologías de repente no muy frecuentes, ¿verdad? De por sí las suprarrenales o la hiperfunción de las suprarrenales no son frecuentes, ¿verdad? De por sí, ¿verdad? Entonces imagínense lo demás, ¿verdad? Y además, en endocrino, ¿cuáles son las patologías endocrinas que como médico general, parte, Johnny, eh, van a ver el día a día y que es importante que manejen y va a ser tema de examen siempre, ¿verdad? Siempre. Diabetes y patología tiroidea. Diabetes, diabetes. Ustedes salen en la esquina y ya se tropiezan con un paciente o con una persona diabética, ¿verdad? Y no va a faltar un familiar, ¿verdad? Que sí o sí es diabético. De por sí tienen, me imagino que algún familiar, primo, abuelo, tío, todos creo que tenemos diabetes, o sea, familiar con diabetes, ¿verdad? Entonces, antes, perdón, aquí, Johnny, extra de qué, no entendí, Milena, discúlpame, puntos de qué. Esta parte es, Johnny, el tratamiento. Pasé rápido porque ya dije, ¿verdad? Pero no, o aquí, ¿verdad? No sé cuál. Prueba de imagen. El libro te dice prueba de imagen, TAC, normalmente. O resonancia, de repente. ¿Verdad? Las notas, no, las notas del trabajo, de eso que tienen que hacer para el 18, Milena. No son extras, son parte del proceso de parcial y del parcial, por ejemplo, por así decirle, creo que son 4 semanas, son 8 puntos, ¿verdad? Entonces el examen parcial va a ser de 22. Tranquila, Milena. Bueno, ¿alguna duda que tengan más de repente? ¿Verdad? Hoy